Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Nos reencontramos nuevamente en una nueva y última clase de la unidad 2 sobre organizaciones. Ya vamos entrando en la recta final de la cursada, así que les mandamos mucha fuerza para lo que queda. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando, venimos recorriendo un camino, ¿no? En esta unidad 2 empezamos, bueno, diferenciando, recuerdan el concepto de instituciones del de organizaciones, vimos la dinámica de lo instituido y lo instituyente. Nos metimos en el campo del asociativismo, del tercer sector, de la economía social, brindamos algunas primeras características. En la clase anterior con Lucila profundizamos bastante en el concepto de participación, de solidaridad, que es tan importante en este campo asociativo y de economía social. Y ahora en esta última clase de la unidad 2 vamos a focalizar en el rol que tienen algunas organizaciones dentro de este campo asociativo y de economía social en situaciones de desafiliación, de vulnerabilidad social, y en concreto un ejemplo muy interesante y en el que queremos hacer mucho hincapié, que son las cooperativas sociales, ¿sí? Que vamos a ver en un ratito más, que tienen como dos ramas, y una de ellas de especial interés para la carrera que ustedes están haciendo de acompañantes terapéuticos. Así que bueno, nos parecía interesante traer estos ejemplos, que los conozcan, que los analicen y que profundicen a través de todos los videos y materiales que les vamos a compartir. Esta clase voy a tratar de hacerla un poquito más sintética que las anteriores para no cansarlas ni cansarlos, pero ustedes tómense el tiempo y el trabajo de profundizar, de leer y de mirar todos los videos, ¿sí? Primero compartimos una reflexión, ¿no?, de este sociólogo Pierre Bourdieu, que nos dice que no se puede jugar con la ley de la conservación de la violencia. Toda violencia se paga. Y por ejemplo, la violencia estructural ejercida por los mercados financieros, en la forma de despidos, pérdidas de seguridad, etc., se ve equiparada más tarde o más temprano en forma de suicidios, crimen y delincuencia, adicción a las drogas, alcoholismo o un sinnúmero de pequeños y grandes actos de violencia cotidiana, ¿sí? Con esto queremos como iniciar una primera reflexión en relación a que este sistema, ¿no?, económico, financiero, cultural en el cual vivimos y al cual lo damos como natural, genera una enorme cantidad de consecuencias, ¿no?, a nivel social, económico, cultural y psicológico, ¿no?, de impacto en la salud mental, que genera estragos, ¿no?, en la vida de las personas, y que eso no, justamente, no es gratuito. Más tarde o más temprano este sistema genera situaciones que vamos a analizar ahora, ¿no?, de la mano de Robert Castell, otro autor que nos habla de este concepto de vulnerabilidad. Robert Castell piensa a este concepto de vulnerabilidad no como un término estático, como un concepto que está ahí fijo, digamos, sino como, digamos, un concepto dinámico, ¿no?, en donde las personas, digamos, los grupos, los colectivos pueden transitar de distintas zonas, ¿no? En esta línea trabaja, y eso les vamos a dejar el texto como lectura complementaria, ¿no?, pero lo sugerimos, que allí trabaja el concepto de desafiliación, ¿sí?, con el objetivo de visualizar no tanto una ruptura como una situación en donde están los excluidos y los no excluidos, sino como situaciones dinámicas, ¿sí?, como un recorrido que se va dando, digamos, hacia una zona de vulnerabilidad, ¿sí? Y este concepto, digamos, lo observa como situaciones de precariedad en términos de trabajo, laborales, y también como fragilidad de los soportes de proximidad, de los soportes relacionales, ¿sí?
Entonces, una persona puede estar vinculada, por ejemplo, más estrechamente por lazos sociales y redes y menos con las estructuras institucionales de trabajo, ¿sí? Es decir, que puede tener probablemente esto, ¿no? Su buena red de vinculaciones, y esto también lo vamos a analizar un poco en la última unidad, pero quizá a nivel laboral, profesional, un poco más frágil y están ahí, ¿no? Como en tránsito, en zonas de desafiliación, de proximidad a la cuestión de la vulnerabilidad. Este autor, por último, lo que hace es mucho hincapié, digamos, en la relevancia que tiene hoy en día esta expansión de la precariedad y la vulnerabilidad. Castel escribe este texto hace varios años atrás, por lo tanto, digamos que hay actualmente y producto del enorme impacto que está teniendo la pandemia, bueno, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, podemos decir que esta situación de precariedad y de vulnerabilidad se está convirtiendo cada vez más en una dimensión central, ¿no? de nuestras sociedades. Y nos dice también que la precariedad no tiende a ser un ámbito de la vida social que se sitúe únicamente en los márgenes o en la periferia de la sociedad, sino que ya atraviesa amplios sectores y desestabiliza la existencia de cada vez mayor cantidad de personas, ¿sí? Entonces, frente a lo que venimos a proponer, a invitar a pensar, y es como la impronta que intentamos dar fuertemente desde la cátedra, es pensar que frente a estos riesgos, ¿no? Y estas situaciones cada vez más palpables de vulnerabilidad, desafiliación e incluso exclusión, pensar e invitar a observar a los colectivos, ¿no? A los grupos, a las organizaciones como medios y herramientas para combatir, ¿no? a estas situaciones de vulnerabilidad. Que movilicen, ¿no? A las personas y a los diferentes colaboradores que defienden los derechos de las personas, ¿sí? En concreto, un ejemplo de estas organizaciones que trabajan en pos de la defensa de los derechos y dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad, de precariedad, son las cooperativas sociales, ¿sí? Este concepto de cooperativa social lo tomamos, nos inspiramos en el modelo italiano, que ahora vamos a decir algo muy rapidito, ¿sí? Pero existen varias definiciones, ¿sí? Una es Sicopa, que es una organización mundial que trabaja en el ámbito de las cooperativas de producción y de trabajo. Dice que este tipo de cooperativas están especializadas en el suministro de servicios sociales o en la reinserción de personas desfavorecidas y marginadas, ¿sí? Puntualmente menciona y lo hacen en estos términos, ¿no? Personas minusválidas, parados, que significa desocupados de larga duración, expresidiarios, personas que sufren adicciones, etc. Otra definición la brinda la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y nos dice que son cooperativas de servicios asistenciales, las destinadas a atender las necesidades físicas, psicológicas, emocionales y de desarrollo de una o más personas, ¿sí? Concretamente niños, ancianos o personas con discapacidad o afectados por una enfermedad física y o mental, ¿sí? Es otra definición vinculada al término, al concepto de cooperativa social, ¿sí? Vamos uniendo algunas ideas, ¿no? Algunos conceptos en relación a esta muy breve introducción que hice en relación a la cuestión de la vulnerabilidad y a este ejemplo de organización. Antes de seguir con esta idea y este concepto de cooperativa social, vamos a detenernos un momentito en refrescar y sobre todo aclarar qué es una cooperativa, ¿sí? Que esta definición abarca a todo tipo de cooperativas, ¿sí? Por ejemplo, cooperativas agropecuarias, cooperativas de servicios públicos, todo tipo de cooperativas de trabajo,
y entre ellas cooperativas sociales, ¿sí? O sea, las cooperativas sociales son un tipo particular de cooperativas, ¿sí? Entonces, esta definición que ahora vamos a compartir corresponde y es aplicable a todo tipo de cooperativas, ¿sí? Y la brinda esta definición la Alianza Cooperativa Internacional, ¿sí? Que es como el organismo internacional a nivel mundial que rige en todo el mundo a las cooperativas. Ahí nos dicen que una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Vamos a desmenuzar un poquito esta definición para poder comprenderla en su totalidad, destacando algunas ideas. En primer lugar, tengamos muy claro que una cooperativa es una empresa, ¿sí? Lo que pasa es que es una empresa muy distinta a otra empresa. Recuerdan, en una de las clases hicimos un cuadro comparativo, ¿sí? No es una empresa de lucro, una empresa de capital, sino que es una empresa de propiedad colectiva y que se controla democráticamente, ¿sí? Entonces, estas dos características son fundamentalmente lo que las distinguen a las cooperativas de otro tipo de organizaciones, ¿sí? Tanto como las que son controladas por el capital, como las empresas controladas por el Estado, ¿sí? Entonces, otra de las ideas interesantes, el servicio que brinde una cooperativa a sus asociados, básicamente lo que hace es brindarle de alguna manera una ventaja económica, porque lo hace al mínimo costo posible, es decir, se eliminan los intermediarios, ¿sí? Siempre en todo tipo de cooperativas lo principal es esto, es que no existen intermediarios. Todo lo que genera la cooperativa es para sus asociados, ¿sí? Acá compartimos, y ustedes pueden profundizar, los valores que caracterizan, ¿sí?, a las cooperativas. Y son la autoayuda, la igualdad, la democracia, la solidaridad, que tanto trabajamos en la clase anterior, la transparencia, la equidad, la autorresponsabilidad. Estos valores también están establecidos en la doctrina cooperativa, ¿sí? No son algo que les traigo yo de manera personal o que son de aquí, son valores universales que caracterizan al cooperativismo, ¿sí? Y estos principios exactamente lo mismo, son parte de la doctrina cooperativa que rigen a todas las cooperativas del mundo. Son 7 principios, ¿sí?, que están bastante en vinculación o en sintonía con los principios que trabajamos en relación al campo asociativo y de la economía social en la clase anterior. En primer lugar, las cooperativas son de adhesión voluntaria y abierta, ¿sí? Recuerden la definición que vimos hace un momento. Es decir, que no se puede discriminar bajo ningún punto de vista a nadie, ni por su sexo, ni por su raza, ni por su religión, ¿sí? Son de apertura total y también de salida voluntaria, ¿sí? Se gestionan de manera democrática por parte de sus asociados y asociadas. El órgano rector fundamental es la asamblea, ¿sí?, donde todas las personas socias, asociadas a esa cooperativa tienen el poder de decisión en igualdad de condiciones, ¿sí? También tienen la posibilidad de acceder a cargos, ¿sí? Ese es como el segundo principio, ¿sí? Lo que vale es la persona, no el capital, ¿sí? Por eso es de gestión democrática. Hay una participación económica de los asociados, es decir, hay un capital que se brinda en la cooperativa y que es de propiedad común. Pueden haber excedentes, pero eso no significa lucros, y eso lo habíamos visto en una de las clases anteriores. Esos excedentes se pueden reinvertir en la cooperativa y en algunos casos también, sobre todo en las cooperativas de trabajo, se pueden distribuir entre sus asociados. El cuarto principio es el de la autonomía e independencia, ¿sí? Pueden tener, por ejemplo, subsidios y ayudas estatales o convenios con otras organizaciones, mutuales, etcétera, pero bajo ningún punto de vista tiene que estar condicionada el accionar de la cooperativa, ¿sí? Tienen que tener esto, autonomía, independencia económica y financiera. El quinto principio es el de la educación, formación e información.
Las cooperativas invierten en educación, es un principio fundamental, ¿sí? Tienen que sensibilizar a la comunidad en la cuestión del cooperativismo y también invertir en sus propios asociados para que se capaciten y actualicen de manera permanente en lo que es el cooperativismo, ¿no? Y cómo se gestiona una cooperativa también. El sexto principio es de cooperación entre cooperativas, ¿sí? Lo importante de este sector es la integración para que se le dé fuerza, ¿no? Entonces existen cooperativas de cooperativas, ¿no? Las federaciones, las confederaciones. Y el último principio es el interés por la comunidad, ¿sí? Y las cooperativas como base fundamental, ¿sí? Como otro principio que las caracteriza, tienen que pensar y desarrollar a sus comunidades en relación a lo medioambiental, a la cultura, al deporte, en términos generales lo que implica el mejoramiento de la calidad de vida, tanto de sus asociados, pero de la comunidad donde se localizan también, ¿sí? Esos son los 7 principios que caracterizan a todo tipo de cooperativas, ¿sí? Y esto también, la función económica, social y cultural del cooperativismo son indisociables, ¿sí? Eso quiere decir que toda cooperativa cumple de alguna manera una función económica, ¿sí? Que es producir cierta riqueza o ingresos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en una cooperativa de trabajo, que vamos a ver más adelante, como una cooperativa de cuidadoras y cuidadores domiciliarios, supongamos, va a tener un fin económico. ¿Cuál es? Que sus trabajadoras que tengan sus ingresos, ¿sí? Deben tener su ingreso digno correspondiente a la tarea que realizan. Pero ese no es el único fin, ¿sí? Y no hay un lucro especialmente ahí, ¿sí? No hay una ganancia por arriba de lo que se genera a través del trabajo. Y al mismo tiempo que esta función económica, entonces, que en el ejemplo de las cuidadoras vemos, bueno, que se generen sus ingresos, hay una función social y cultural, ¿sí? Que va de la mano y con la misma intensidad e importancia que la función económica. Y básicamente tiene que ver con que las cooperativas, y por estos principios que mencioné anteriormente, ofrecen las condiciones para que se desarrollen otros modos de relaciones y otros modos de socialización, como dice la diapositiva, y otras formas de subjetividad, ¿sí? Es decir, al tener que participar, al tener que ser parte de las decisiones, al ser parte de una empresa de propiedad conjunta, todo eso hace que las personas que integran las cooperativas desarrollen otras relaciones diferentes a las que se desarrollan en una empresa donde hay un patrón o una patrona, o a la administración pública, ¿sí? Donde hay una organización sumamente jerárquica, y eso hace que se generen también otras formas de subjetividad, otro tipo de sujetos, ¿sí? Más empoderados, más empoderadas, ¿sí? Y con otro tipo de vínculos basados en la solidaridad, ¿sí? Pero estos objetivos sociales o culturales sin dudas que se van a lograr si el fin económico se cumple, ¿sí? Porque si hay, por ejemplo, una cooperativa de cuidadoras donde las relaciones están muy bien, pero a fin de mes no llegan porque no logran gestionar de manera eficiente la cooperativa y no logran conseguir trabajo y no tienen sus ingresos, todo lo otro se desmorona, ¿sí? Por eso decimos que ambas características o aspectos del cooperativismo deben desarrollarse con la misma fuerza, intensidad e importancia, y que la cuestión económica es importante para que la parte social y cultural se cumpla, ¿sí? Pero fundamentalmente esto, ¿no? Que en este espacio del cooperativismo se prioriza, se pone en el centro a las personas, ¿sí? Al ser humano por encima del capital. Bueno, volvemos a las cooperativas sociales, ¿sí? Habíamos dado una primera definición, recuerdan hace un momento, de Cicopa, de la OIT. Vamos acá a profundizar un poquito. Este concepto, estas iniciativas de cooperativas sociales surgen fundamentalmente en los años 70 para dar respuesta a necesidades que no estaban siendo satisfechas, ¿sí? En relación a algunos servicios sociales, ¿sí?
Entonces, en ese caso vamos a observar cooperativas que brindan servicios sociosanitarios, de cuidado y de atención a las personas. Y por otro lado, en relación a la integración laboral, ¿sí? Lo que decíamos en relación al inicio, recuerdan la vulnerabilidad, la precariedad en relación al trabajo. Entonces ahí vamos a ver cooperativas que desarrollan actividades todo tipo de actividades socioeconómicas que apuntan fundamentalmente a reinsertar en el trabajo a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o desfavorecidas, ¿no? Como dice ahí. Este tipo de cooperativas, en algunos otros países, este concepto de cooperativas sociales es bien italiano, como habíamos dicho antes, pero en otros lugares se las llama también cooperativas de solidaridad social, cooperativas de iniciativa social, sociedades cooperativas de interés colectivo, pero bueno, es importante que recordemos más bien este término de cooperativa social para no marearnos con otros términos. Entonces, lo que en Italia define como cooperativa social es una empresa privada sin fines de lucro y básicamente destinadas a perseguir el interés general de la comunidad, ¿sí? De la promoción humana y de la integración social de los ciudadanos. Es sumamente amplia, ¿sí? Esta definición, y también podríamos decir que en realidad el Estado debería encargarse de esto, ¿no? Del interés general de la comunidad. Bueno, lo que hace el Estado en Italia es trabajar esto del interés general y la promoción humana y la integración social en alianza y a través de las cooperativas sociales. Y en Italia, recordemos esto, tienen dos tipos de cooperativas sociales, las que llaman en la ley, ¿no? Las de tipo A, y las llaman así, y que se orientan a la gestión de servicios sociosanitarios y educativos, ¿sí? Y ahí en sociosanitarios vamos a ubicar a las cooperativas de cuidados, de acompañamiento, y a las cooperativas tipo B, que se orientan a desarrollar todo tipo de actividades socioeconómicas que buscan insertar en el trabajo a personas vulnerables o desfavorecidas, ¿sí? ¿Sí? Cooperativas tipo A y cooperativas tipo B. Recordemos estas dos definiciones porque son importantes, son interesantes, y en Argentina tenemos ejemplos y se está trabajando muchísimo en promover este tipo de iniciativas. Entonces, como decía antes, las cooperativas sociales en Italia trabajan principalmente con el Estado, en particular con los municipios, ¿sí? En el ámbito de servicios sociosanitarios. Es decir, que lo que el Estado hace es como redireccionar recursos públicos para que las cooperativas sean las que administren servicios, ¿sí? Servicios de cuidados, de atención. Entonces es como que de alguna manera en Italia el Estado lo que hace es diseñan las políticas y las ejecutan a través de las cooperativas sociales, ¿sí? Que tienen todas estas características que decíamos antes, ¿no? Que no tienen fines lucrativos, que se gestionan de manera democrática, que ponen en el centro a las personas, es decir, no están redireccionando fondos hacia el sector privado lucrativo que en general se caracteriza mucho más por la especulación, por la explotación del trabajo, por generar una acumulación hacia los dueños del capital, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, para no extenderme tanto, pero el contexto que favorece la conformación de cooperativas sociales básicamente es el aumento de las necesidades de cuidados, ¿sí? La población está envejeciendo y la carencia o debilidad en la cobertura de estas necesidades, ¿sí? Tanto por el sector privado lucrativo como por el sector público. Hay autores que hablan de la crisis del cuidado. Este año más que nunca la cuestión del cuidado ha estado en el centro de nuestras vidas, ¿no? Y se han visibilizado situaciones y necesidades que previamente no estaban tan claramente visibilizadas. Entonces, digamos, lo que trabajamos en esto de investigar y de promover a las cooperativas de cuidados es pensar en la trascendencia que tiene, ¿no? El trabajo de cuidados y esta característica de indispensable para la reproducción de la sociedad, ¿no? Y para el sostenimiento del sistema económico. Y también la importancia de visibilizar una histórica
distribución desigual de esta tarea de cuidado, ¿no? Que ha generado durante tanto tiempo situaciones de inequidad entre, digamos, para las mujeres y disfuncionalidades en el sistema comunitario, ¿no? Y bueno, sin dudas que estas inequidades se agravan aún más en situaciones y en sectores donde la vulnerabilidad es mayor, donde el empobrecimiento es mayor, ¿sí? Bien, pasamos esto rápidamente, pero digamos, este abordaje para promover las cooperativas sociales, lo que es importante es pensarlo desde una perspectiva de corresponsabilidad, ¿no? Inspirados en el modelo italiano un poco, en donde el Estado tiene que ser el garante, ¿sí? Tiene ese rol ineludible, ¿sí? De garante de derechos, de política pública, pero en donde el sector asociativo puede y debe tomar un rol importante. Entonces, el cooperativismo de trabajo lo observamos como una herramienta innovadora, ¿no? Para prestar nuevos y mejores servicios de proximidad, como dice otro autor, Laville, que son servicios personales de interés público, ¿sí? Como son los servicios justamente de cuidados, de acompañamiento, como los que van a brindar ustedes, acompañamiento terapéutico, brindando de esa manera de trabajo decente, de trabajo remunerado, reconocido, visibilizado, profesionalizado, a sectores vulnerables o en ciertas dificultades, ¿sí? Bien, les dejo para que ustedes lean luego y profundicen. Por último, algunas ventajas de este modelo de cooperativas de cuidado. Son intensivas en trabajo y no en capital, es decir, no requieren una alta inversión de equipamiento, ¿sí? Porque son servicios. Se mejora la retención de las trabajadoras y los trabajadores, ¿sí? En empresas privadas lucrativas hay muchísima más rotación de trabajadores y básicamente tiene que ver con las características que brinda este servicio, este modelo cooperativo, ¿no? Se cultivan relaciones de gran cercanía y afecto entre trabajadores y usuarios, se mitigan, disminuyen los abusos a los derechos de las cuidadoras y los cuidadores informales a través de esta formalización del trabajo que permite el modelo cooperativo. Hay una amplia flexibilidad en la organización del trabajo, ¿sí? En una cooperativa cada cuidadora, cuidador o cada acompañante puede decir, bueno, yo le brindo a la cooperativa, por día puedo trabajar 4 horas, otras pueden trabajar 8 horas, otras pueden trabajar los fines de semana. Lo que hace la cooperativa es organizar ese trabajo, ¿sí? Entonces por eso hay una amplia flexibilidad en la organización de la cooperativa. Para las familias y usuarias del servicio que brinda la cooperativa hay un respaldo sumamente importante que es la cooperativa y es la sostenibilidad permanente y los 365 días del año del servicio que brinda la cooperativa, ¿sí? Distinto es cuando una familia contrata a una cuidadora o a un acompañante, supongamos, de manera individual, que puede tener sus problemas, sus dificultades y de un día para el otro puede cortar el servicio y esa familia se queda desprotegida, teniendo que volver a resolver cómo cuidar a su persona, a su familiar. Bueno, la cooperativa lo que hace es garantizar que ese servicio está, si alguien tiene alguna dificultad, la cooperativa rápidamente reemplaza y mantiene el servicio de manera permanente, ¿no? Bueno, esta profesionalización y la capacitación de las trabajadoras del cuidado, desde el modelo cooperativo se fomenta entonces la inclusión y la autonomía por parte de las personas usuarias, bueno, y hay un efecto indirecto en el desarrollo local y comunitario. De estos ejemplos, tanto de las cooperativas tipo B, como decimos ahí, como las tipo A, hay muchos ejemplos en Argentina, ¿no? Acá, puntualmente en Chubut, tenemos toda una red de empresas sociales de salud mental que probablemente han mencionado o han visto en otras materias, que si bien no son cooperativas, se manejan desde la filosofía del cooperativismo, ¿sí?
y son las que mencionábamos anteriormente como las cooperativas sociales italianas tipo B, es decir, que promueven la inserción o reinserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, en este caso de personas con algún tipo de problemática de salud mental, ¿sí? La cooperativa La Huella, les voy a brindar después algunos videos para que miren y puedan complementar estas ideas. Y por último, en Argentina, y cada vez más están creciendo lo que son las cooperativas de cuidados domiciliarios, las que en el modelo italiano llamaban tipo A, ¿sí? Las que brindan servicios socioasistenciales y educativos en algunos casos. Y ahí tienen un listado súper amplio y que hay muchísimas más y están creciendo, y acá